Toma 2481. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Corte. Hola a todos, hermanos. Mi nombre es David, del sector Solteros, y esta alabanza que acabas de escuchar es muy conocida. Se llama Océanos, del grupo Hillsong. Si no la has escuchado, te invito a que la escuches completa. Es hermosa, y no solamente es hermosa por la voz y la pasión de la chica que canta. Lo más bello de esta alabanza es el pasaje bíblico que hay detrás de la alabanza. Ese pasaje es el de Jesús caminando en el agua y Pedro pidiéndole ir con él. Este pasaje se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, y quiero leértelo. Dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabes, todos los días tenemos pruebas y sentimos que fallamos. Hoy Dios nos da la oportunidad de fijar nuestros ojos en Él para hacer cosas increíbles, más grandes que caminar en el agua, hacer su voluntad. Sigamos aprendiendo, hermano. Bienvenido a tu reunión. Saludos. Bye. Alabra al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalte su nombre. Alabra al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire. Alabra al Señor. Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas, y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Alabra al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalte su nombre. Alabra al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire. Alabra al Señor, porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas, y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. En adoración, Señor, a ti me entrego el sacrificio vivo, y hoy te quiero coronar a ti. Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas, y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle. Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas, y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida.
Hola familia, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien en este nuestro servicio virtual en vivo. Bienvenido, bienvenida hermana y amigo, amiga que te estás conectando a este tiempo. Nos sentimos muy alegres de poderte tener acá. Espero que realmente te sientas bienvenido porque eso es lo que deseamos transmitirte. El día de hoy daremos inicio con nuestra clase con una pregunta. Esta pregunta es para todos. ¿Alguna vez han sentido miedo? Yo creo que sí. Creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos experimentado esa sensación de miedo. El miedo es la sensación de angustia que proviene de la presencia de un peligro real o imaginario. Todos hemos sentido miedo, ya sea por algo pequeño o algo grande. Ese sentimiento a lo largo de nuestra vida se adapta, o mejor dicho, nos adaptamos y lo sobrellevamos. Hoy hablaremos de este tema. Pero antes de ello, quiero compartirte que hace algunos días estaba viendo un estudio reciente a inicios del 2021. Por cierto, estamos empezando ya nuestro tercer mes. Pues este estudio decía que en la humanidad existen 6 miedos muy presentes. El primero, miedo al cambio o a la incertidumbre. La pequeña gran sensación de no saber qué va a pasar mañana. Si esto pasará, si la pandemia acabará o si se complicarán más las cosas. El cambio y no saber qué va a ocurrir en un futuro sin duda provoca miedo. ¿Tú lo has sentido? También dice que miedo al aislamiento. Es algo que todos hemos vivido recientemente, ya casi un año de pandemia. Estar encerrados, resguardados en casa, conviviendo con las mismas personas 24 horas al día. ¿Te provocó un miedo? ¿Un temor? Yo creo que sí, porque era mostrar quién tú eras. Ya no tendrías la oportunidad de salir a la escuela, al trabajo, el mismo tiempo completamente con las mismas personas. Provoca miedo. También miedo al enfrentamiento. Esto no es de la actualidad, prácticamente por mucho tiempo ha sucedido así. Hablar la verdad, reparar un daño, reconciliarte, tener que pedir perdón, perdonar una ofensa, hablar alguna situación complicada y poder darle frente. Eso nos provoca muchos miedos. También este estudio decía que hay miedo al rechazo y miedo a perder el control. Que alguien te pueda desplazar, un dislike, un comentario negativo, algo que venga a verdad, pero que definitivamente te lastime porque no estamos acostumbrados a escuchar la verdad. De igual forma, perder el control. Nosotros hoy podemos decir que estamos cómodos porque ya sabemos cómo sobrellevar las cosas. Ya nos hemos organizado, un año de pandemia, ya sabemos cómo vivir nuestro diario vivir, pero ¿qué pasaría si alguien o algo te hiciera perder ese control? Si las circunstancias cambiaran por completo, ¿te daría miedo? Por último, esta lista mencionaba que el miedo al fracaso, algo que no es solo de este tiempo, miedo a no triunfar, miedo a perder, miedo a no ganar después de haber invertido tanto en algo o en alguien. Sin duda, estos miedos no es algo tan agradable de vivir, pero todos en algún momento los experimentamos. Hay miedos más comunes, como este. ¿Qué tal, Miedo a la oscuridad. ¿Cuántos no hemos experimentado eso? No vemos nada. Nada es claro. No sabes si te vas a caer, no sabes si vas a chocar con algo. Eso es un miedo muy presente. Existen miedos algo raros, como miedo al queso, al color amarillo, a las alturas, a los payasos. También encontré este, que ni pude pronunciar bien. Miedo a las palabras largas. En realidad es una fobia. Fobia a encontrarte o tener que leer una palabra, como tal vez yo ahorita lo sentí. El miedo es algo en lo cual nos acompaña, lo querramos o no. Y que, como ya te había mencionado en un principio, nos adaptamos. Recientemente estamos empezando una serie titulada Las promesas de Dios, renovándonos en las promesas. Y para entrar en tema, yo pienso que hablar del miedo es algo en lo cual debemos de darnos ese tiempo. Yo le tengo miedo a esto, pero de igual forma le tengo miedo a esto. Sea pequeño, sea grande, me genera una inseguridad. Y justo preparando esta clase es lo que encontré. El miedo que tenemos como seres humanos en realidad es una manifestación de nuestras inseguridades. La inseguridad de algo, de alguien, de algún acontecimiento, a que no se repita algo. ¿Crees que los discípulos deberíamos de sentir inseguridad? ¿Crees que eso es correcto? Renovarnos en las promesas de Dios es entrar a su palabra.
es encontrarnos con el llamado que tiene para nuestra vida y aprender de él, pero no solo leyéndolo, sino aplicándolo. Un hombre, un discípulo, hombre o mujer, ¿es correcto que viva en miedo? La realidad, hermano, es que hoy vemos manifestaciones agresivas, fuertes, que se ven, que son claras, que existen. No podemos taparnos los ojos. ¿Crees que se ha provocado por miedo? Por supuesto que sí. Real o irreal. Hay un miedo que nos lleva a reaccionar. Hay un miedo que presentemente en nuestra sociedad define mucho el comportamiento. Vivimos con inseguridad. Vivimos atentos al peligro. Yo recuerdo salir de Nesa y no quiero balconearme yo mismo porque me asaltaron, 3 veces en la misma semana y los mismos tipos. 5 de la mañana en una moto. Eso me provocó que si escucho una moto que viene por detrás, volteo con pánico ya después de tanto tiempo. ¿Has vivido algo parecido? Caminar en inseguridad es lo que hoy vamos a tratar. Y renovarnos en las promesas de Dios es ver, es aprender cómo la palabra de Dios nos ayuda a tratar nuestro corazón. Acompáñame, por favor. Vamos al libro de Éxodo, utilizando un ejemplo de un hombre muy particular, elegido y escogido entre muchos, como tú y como yo, para escuchar y seguir la voluntad de Dios. Éxodo 3, del 1 al 3. Dice así: Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Hermano, como bien te mencionaba, a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones, pruebas, desafíos, momentos complicados que nos generan inseguridades. Si alguna vez te caíste, ya no te gustaría volverte a caer, aunque muchas veces nos volvemos a caer. Y hablo literal, tropezarte o resbalarte en las escaleras. El dolor te genera esa sensación de precaución. Ya no quiero volver a caer. Ya no quiero volver a pasar por ese dolor. El miedo o tratar el miedo puede ser un ejemplo muy práctico en la Biblia. Nos habla esta escritura de un hombre llamado Moisés, su suegro Yetro, quien le daba a cuidar las ovejas. Un hombre entre muchos, un israelita entre muchos, perteneciente al pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Moisés, cuidando las ovejas, se acerca al monte Horeb, el monte del Señor. Y dice que las escrituras nos describen que vive un acontecimiento extraordinario. Se encuentra con la zarza ardiendo, un fuego que no se consumía, un fuego que ardía constantemente y no se apagaba. ¿Te imaginas tú? Quiero pedirte que te visualices viendo esto. ¿Qué sentirías de ver un árbol, el arbusto de tu patio, ardiendo sin que se consuma? ¡Oh, wow! ¡Qué increíble! No, al ser algo desconocido nos provocaría miedo, y justo la escritura nos describe que Moisés sintió miedo. Pero fue no por verle el fuego. Él dijo: ¡wow! ¡Qué increíble! Literalmente dice así la escritura. También nos cita que él se acercó y cuando Dios lo vio acercándose, él dijo: Moisés, Moisés, descálzate, porque la tierra que estás pisando es santa. Y esto no tiene otro significado más que la tradición israelita. Cuando los israelitas se acercaban a un lugar santo, a un lugar de respeto, se descalzaban, se quitaban las sandalias y entraban al lugar. Él estaba pisando en el monte de Horeb, enfrente de la zarza, la presencia, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Frente a Dios. Alguna vez, tú y yo conocimos de Dios. Estuvimos frente a Él. Nos habló.
escuchamos su voz. ¿Esto te provocó miedo? ¿El mismo que caer o tropezar? ¿El mismo que la oscuridad? No, porque no aprendemos o no identificamos la diferencia de los miedos humanos, que son inseguridades del pasado, al verdadero miedo que debemos de sentir. Moisés estaba frente a la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios, recibiendo sus palabras directamente. Dice que él se cubrió el rostro, pues no quería mirar a Dios. ¡Guau! Ese tipo de miedos es el que todos desearíamos. Poder ver físicamente con mis propios ojos a Dios y llenarme de ese temor, porque ni más ni menos es Dios quien está enfrente de mí. Mira, la Escritura nos continúa enseñando ahora en el versículo 7. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido, para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunde la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. He visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón, para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y me anima y me llena mucho esta escritura, porque un hombre cualquiera, como tú y como yo, se estaba presentando ante la presencia de Dios y escuchando su propósito. Tú y yo constantemente escuchamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero estoy seguro que esto no nos da miedo, porque nos hace sentir seguros. Un hombre miedoso, un hombre temeroso, estaba recibiendo un propósito para su vida: rescatar el pueblo escogido de Dios. Ir a Egipto, enfrentar al faraón y poder rescatar al pueblo para traerlo en adoración al Señor al monte Joreb, justo donde se encontraban ubicados. Si tú conoces la historia, y creo que muchas veces la hemos estudiado, tal vez, y podemos ver que era un gran desafío, que era un gran reto. ¿Qué es lo que implicaba para Moisés, el hombre como tú y como yo? Quitar su inseguridad, hablar en público, enfrentarse al faraón, tartamudo, tal vez el no ser escuchado. Líder de tu pueblo escogido, ¿cómo crees? Ser quien guía a tu pueblo y lo trae acá, imposible. Como bien te mencionaba, las inseguridades pueden limitarnos. De hecho, las Escrituras en 1 de Juan dice que donde hay temor, no está el amor de Dios. ¿Qué piensas de esto? La mayoría de nosotros podemos ser temerosos y inseguros. Muchas cosas nos han definido para ser así, pero no podemos andar caminando de esta forma. Nuestro caminar debe de ser seguro con Dios. Él le dijo: yo estaré contigo. Y es Dios quien constantemente nos dice en las Escrituras: yo voy contigo, no temas, no sientas miedo, no te llenes de temor, pues yo estoy a tu lado. Y estas grandes promesas es algo que necesitamos renovar en nuestra vida. Actuar como personas que tienen a Dios en su corazón, que caminan al lado de Él, que podrá ser el desafío grande, que podrá ser la prueba grande, pero que contamos con el favor de Dios. Esa es una gran promesa. Y quiero animarte esta noche a poder hacer la tuya, porque Moisés así lo hizo. Y tú, que bien conoces la historia, dio frente al faraón. Y el Señor mostró con una señal, una gran señal, que él contaba con su favor, que Él estaba a su lado. Vino la encomienda y se ejecutó. El pueblo de Egipto sufrió con las 10 plagas. El pueblo de Israel fue libertado por el faraón. Cruzaron el Mar Rojo, abriéndose las aguas, algo extraordinario. Llegaron a la tierra prometida. Moisés era el líder, Moisés era el que estaba al frente, pero el pueblo se olvidó
de ese Dios que lo había rescatado. Moisés cumplió su encomienda, quitando y haciendo a un lado sus miedos. Tal vez no dejó de ser inseguro, tal vez no dejó de sentir o experimentar esos sentimientos, pero él depositó su temor, depositó su miedo en su confianza en Dios. Moisés hizo todo esto. Y la historia en Éxodo, acompáñame por favor, continúa diciendo en el capítulo 20. Mira qué impresionante. Ante ese espectáculo que acababa de suceder, las tablas de la ley habían recibido los 10 mandamientos de Dios en el monte del Señor, en el monte Joreb. Dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escuchamos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, ahora respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces, Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Hermano, lo que esta noche quiero transmitirte es algo que también yo necesito tomar. Mi miedo no puede definirme. Puedo ser inseguro. Puedo seguir cargando con muchas cosas. Pero eso no puede regir mi siguiente paso. Si he de sentir miedo, si he de ser inseguro, eso lo trato. Y Dios lo puede tratar. Pero así como lo hizo Moisés, mi temor debe de ser depositado en Dios. Pero no para encadenarme. Lo que hizo Moisés después de revelar las tablas de la ley, los mandamientos, fue ahora transmitir lo que el mismo Dios le había transmitido. No teman, Dios está a nuestro lado. Él ha venido a ponernos a prueba. Pero esto para que sientan temor de Él y no pequen. Me anima mucho esto porque recuerdo a un Jesús enseñándonos: no temas de aquel que te pueda hacer daño físicamente, de aquel que te pueda arrebatar las cosas materiales. Teman de aquel que tiene en sus manos su alma, quien puede salvarlos o llevarlos o enviarlos a la perdición del fuego eterno. Hermano, ¿a quién realmente temes? ¿Hoy temes? ¿Hoy estar en la presencia de Dios es algo que mantienes en tu corazón? Muchas veces, y en este tiempo de pandemia, estamos tomando decisiones radicales. He escuchado hermanos, compañeros, discípulos, ante sus pruebas, decidir: mejor me voy de la iglesia, mejor le doy la espalda, mejor estar lejos, porque parecería que el temor es tratar su inseguridad. Puedo decidir para tratar o solucionar algún problema, algún conflicto, algo que me está haciendo luchar, incluso mi propio pecado. Pero ¿no te das cuenta que el verdadero temor es respecto a tu salvación? Si lo que tú estás decidiendo tratar es si algo que te lleva a la salvación o no, no es conectarte en Zoom, no es vivir tus miedos como con una pantalla donde solo aparece tu nombre. Lo hablo virtualmente en una conexión de Zoom. Ahí estoy, pero realmente no estoy. No, es ponerme de pie, enfrentarme a lo que Dios quiere para mi vida y decir: lo que hoy estoy decidiendo me lleva a la presencia de Dios. Es para mi salvación. No es estar en una iglesia, es salvarnos. El mensaje de la palabra de Dios es recibir sus promesas para salvarnos, no para vivir bien, no para ser felices temporalmente, sino para salvarnos. Y lo que hizo Moisés fue, después de toda esta travesía, de esta gran aventura, aprender. En esa oscuridad donde se encuentra la presencia de Dios, yo voy. Y los demás, dice, se quedaron a la distancia. Moisés aprendió a caminar con el temor a Dios. Dice la Escritura que terrible cosa es caer en las manos del Señor Todopoderoso. Por donde hoy hemos aprendido, tú y yo hemos decidido caminar con Dios y estamos en su presencia. Teme el alejarte. Si has de sentir miedo, que sea miedo de perderte. Si has de sentirte inseguro, es de decidir darle la espalda. Es de decidir ya no confiar en Él. Hoy Dios nos ha llenado de sus promesas
Y hay una invitación muy clara con un ejemplo muy práctico a confiar plenamente en Él. Quiero terminar esta breve clase con el ejemplo del salmista. Salmos 56 del 3 al 4 dice así: Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Hay miedos mucho más profundos, y ya te conté de algunos. ¿Qué tal el miedo a estar solo? ¿Qué tal el miedo a morir? Que por cierto es uno de los primeros y que el ser humano siente, o que siempre está presente. ¿Qué tal el miedo a fracasar, a tropezar o a no cumplir el propósito en esta vida? Esto es algo mucho más profundo. Un miedo que muchas veces le adjudicamos a alguien más, incluso a ti mismo. ¿Qué tal si tus inseguridades quedan a un lado y tu temor de estar en la presencia de Dios lo haces presente? No puedo sentirme solo porque tengo mi confianza en ti. No puedo sentir miedo porque tengo tu palabra, porque a ti te alabo. No siento miedo porque confío en Dios. ¿Qué puede hacerte lo terrenal si Dios está a tu lado? Y eso me anima mucho. Y terminamos también con este salmo que dice: busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Y este salmo es de donde proviene esta clase. Lo escuchaba recientemente y me ayudó bastante a poder aprender a que mientras una inseguridad me encadena, el temor a Dios me libera. Hoy es Dios quien me acompaña. Hoy es Dios quien te acompaña. Si has de sentir miedo, que sea de estar lejos de Dios. Si has de sentir temor, es de estar en su presencia, algo que te lleva a honrarlo, a respetarlo y a vivir dedicado completamente a Él. Hermano, démosle la gloria a Dios. Aprendamos del temor santo, del temor puro en Dios. Que a nuestro Dios sea la gloria, renovémonos en las promesas de Dios y deseo que realmente esto haya sido de ayuda. Muchísimas gracias y muy buena noche. El día de hoy yo te voy a compartir el mensaje de la ofrenda semanal, para lo cual te voy a pedir que me acompañes a una escritura. La palabra de Dios dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Nadie conoce definitivamente la mente del Señor y ninguno de nosotros seríamos capaces de aconsejar al Señor, sino todo lo contrario, Él nos aconsejaría a nosotros. Segundo punto: ¿acaso tu servicio, acaso como tú apoyas, las cosas que tú haces son merecedoras de que Dios te pague? Definitivamente no, eso nunca. Y el versículo 36, porque todo procede de Él y existen por Él y para Él. Hasta nosotros mismos somos de Él y fuimos creados para Él. Y todo lo que tenemos es gracias a Él. Él que nos los ha dado en su infinita misericordia y bondad. Es por eso, hermano, que el día de hoy te invito a que des de ti ya sea para apoyar a tus hermanos que están en necesidad. Bueno, primeramente a Dios, pero bueno, a Dios no le hace falta nada. ¿Cómo podemos ofrendar? Apoyando a los hermanos, a nuestra iglesia, pero primordialmente entregando el corazón. El día de hoy, hermano, te invito a que entregues tu corazón en tu ofrenda y todo lo que hagas lo des de corazón. Acompáñame en una oración, por favor. Bendito Padre, Rey, Señor del cielo y de la tierra, muchas gracias, Padre, por todo lo que usted nos da. Muchas gracias, Padre, por su gracia inmerecida. Muchas gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que tenemos, Rey. Padre, ayúdenos a no ser egoístas, Señor, y poder retribuir parte de lo que usted nos da, Rey. Padre, le amamos, Rey, Señor del cielo y de la tierra. Y Rey, y es a través de su Hijo y nuestro Salvador Jesús, Rey, a través de quien, Padre Santo, le agradecemos todo lo que tenemos, Rey.
Amén.